Buen día, mi nombre es Javier Graterol y hoy grabo este video como parte de la práctica número 6 de la materia de circuitos electrónicos. Esta práctica va a estar plenamente enfocado en las aplicaciones en ciertas aplicaciones de los amplificadores operacionales. En este caso se plantea un amplificador operacional no inversor, al que debemos primero calcular las resistencias de tanto nuestra resistencia 1 como nuestra resistencia 2, que sería nuestra resistencia de retroalimentación. Por la gráfica tenemos que la ganancia de un amplificador operacional viene dada por la relación entre estas dos resistencias. Para el caso específico donde se nos pide un amplificador con ganancia número de 10, sabemos que la ganancia de un amplificador no inversor la ganancia es igual a 1 más la suma de la división entre nuestra resistencia 2 entre nuestra resistencia 1, como lo podemos ver aquí en nuestra parte teórica. Despejando todo eso, tendríamos que la ganancia que tendríamos que buscar, que en este caso sería 10, la relación debería ser nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2 debe ser 9 veces mayor a nuestra resistencia 1, es decir, nuestra resistencia de realimentación va a ser 9 veces más grande que nuestra resistencia 1. En este caso tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio nuestra resistencia 1, por lo tanto nuestra resistencia 2 será de 9 kilo ohmios. Ahora vamos a ejecutar este amplificador y trabajémoslo de cierta forma que podemos ver la diferencia entre sus señales. Aquí, si centramos esto más o menos en el mismo ángulo, podemos ver nuestra ganancia de 10, ya que al momento de trabajar un cursor podemos ver que la amplitud de nuestra onda, que en este caso es de un voltio BPP, que de hecho se nos pide son 100 milivoltios, por lo que podemos trabajar en una escala un poco más grande. Podemos ver que nuestra ganancia, que nuestro valor de nuestro canal A, que sería nuestra entrada, es de los 100 milivoltios que tenemos calculado, y en la salida tendríamos un voltio, que sería exactamente los 10 de ganancia que teníamos calculado. Ahora, trabajando de esta misma forma en el osciloscopio, como lo veníamos planteando, poner esto de una forma que sea mejor apreciable. Ahora queremos ver nuestra gráfica de transferencia de nuestra gráfica nuestra curva de transferencia, que había olvidado el nombre. Para esto, ponemos el osciloscopio en X y Y, y este sería el valor que obtendríamos. Esta sería nuestra recta. Yo lo que hago, busco primero un punto 00, que en este caso sería esto, y luego busco los extremos para calcular la pendiente. Sería simplemente, conseguimos aquí nuestro punto, que sería 50 con 500 milivoltios y menos 50 con 500 milivoltios. A través, ya tendríamos dos puntos, porque si nos damos cuenta, a través de
De ubicar el punto 00 nos damos cuenta cuáles son nuestros ejes coordenados. Y bueno, de ahí, como comenté antes, obtenemos 2 puntos y con 2 puntos podemos calcular la pendiente de la recta, que en este caso es 10, siendo coherente con lo calculado previamente. Ahora, en el informe se nos pide calcularlo con la recta real y nos damos cuenta que en este caso nuestro amplificador está trabajando en su en su región lineal. ¿Por qué? Porque tenemos una ganancia lineal, como la podemos ver de esta manera. Pero, ¿qué pasa si ahora aumentamos este número y lo llevamos a un valor más alto? Es decir, de entrada vamos a dar unos 2 voltios y alejaremos aquí un poco. Y alejamos aquí los cursores. ¿Qué notaremos? Bueno, según vamos aumentando los valores aquí, notaremos zonas planas en la parte de arriba, que básicamente ahí es cuando estaríamos pasando el umbral de donde estaríamos saturando nuestro amplificador operacional. ¿Por qué? Porque un amplificador operacional no puede amplificar más que la potencia con la que se energiza, que en este caso son 15 voltios, pues ese sería más o menos cercano, en realidad un poco menos, alrededor de 13,8, 13,9 voltios máximo que él puede amplificar. ¿Por qué? Porque obviamente no te va, si él está siendo alimentado por 15 voltios, no te puede amplificar 20. Entonces, aumentando ese valor es que podemos conseguir, en este caso, observar tanto la parte lineal, la zona lineal del amplificador, como sus estados de saturación. Ahora, de igual manera, aplicaremos el siguiente proceso, el mismo proceso, a este amplificador inversor. Ok, para un amplificador inversor, la fórmula para calcular la ganancia es más o menos similar, pero en este caso pues retiraremos el 1, dándonos así que nuestra ganancia sería nuestra resistencia 2 entre nuestra resistencia 1. Es decir, nuestra resistencia de la retroalimentación entre nuestra resistencia 1. Para calcular esto, pues se hace más sencillo. Básicamente nuestra resistencia 2 tendría que ser 10 veces más grande que nuestra resistencia 1. Por lo tanto, en este caso estaríamos utilizando una resistencia de 1 kΩ, pues nuestra resistencia 2 o resistencia de retroalimentación será una resistencia de 10 kΩ. Ahora, ¿qué veremos cuando ejecutemos este circuito? Pues rápidamente podremos notar, voy a poner esto aquí en modo fijo, nuestra amplificación, que en este caso es 10, nuestra entrada, como podemos ver, tenemos un voltaje de pico a pico de 100 milivoltios, y amplificado 10 veces, pues sería un voltaje de pico a pico de 1 voltio. Ahora, de nuevo, si aplicamos la misma fórmula para ver su gráfica de transferencia, pues veremos lo mismo básicamente, pero en este caso la gran diferencia sería que, buscando aquí el 00 rápidamente, la gran diferencia sería que nuestra pendiente ahora es negativa. Es decir, si antes teníamos una pendiente positiva, en este caso estaríamos observando una pendiente negativa, que tiene mucho sentido, porque en este caso nuestro amplificador es inversor. Uy, que por cierto, había olvidado mostrarlo. Si bajamos esto, nos damos cuenta que es inversor porque
donde la onda alcanza un pico positivo, nuestro amplificador no estaría dando un pico negativo, no estaría invirtiendo o no estaría desfasando 180 grados, no es 180 grados, pues nuestra señal. Entonces, pues bueno, eso es lo que veríamos. En este caso, aumentemos aquí esta señal a, de nuevo, 2 voltios, para que observemos de una manera, como ya venía comentando, gráfica y sencilla, pues el pico de operación de este transistor operacional, de nuestro amplificador operacional. Como vemos aquí arriba, cuando se vuelve plano, es que ya estamos alrededor de los 14 voltios. Pues básicamente esto implicaría, esta sería la zona donde nuestro amplificador se satura. Es decir, antes, cuando estábamos trabajando con un voltaje de pico a pico de 10 milivoltios, al amplificarlo 1 voltio, estábamos trabajando en su zona lineal, con una ganancia de 10. Si aumentamos este valor, pues lo llevaríamos a saturación, aplicando el mismo caso anterior. Cuando este voltaje se acerca o iguala el voltaje con el que se alimenta nuestro amplificador operacional, pues acabaría saturándose. Y bueno, continuemos. Bueno, ahora vamos a estar trabajando con nuestro sumador inversor. Se nos pide que calculemos la resistencia, las resistencias en base a una resistencia que nos dan, que sea nuestra resistencia R3, que sería de 10.000 ohmios, y debemos calcular nuestra resistencia R1, que debe ser igual a R3, y nuestra resistencia R2, que debe ser mayor que R1. En este caso, pues si nos dicen que R3 es de 10.000 ohmios, R1 va a ser igual de 10.000 ohmios. Y como se nos pide un valor mayor, pues yo, como por un crédito de diseño, si me dicen que es mayor, pues simplemente le pongo el doble. En este caso sería 20.000 ohmios. Entonces, ¿qué noto yo al trabajarlo? Bueno, que en este caso, si agregamos un voltio desde nuestra batería de corriente directa, pues nos estaría dando menos 2 voltios. Si modificamos este valor a 2 volts, pues nos estaría dando de salida 4. Y si le damos a este ya un valor un poco más grande, como 5 volts, pues nos estaría dando 9,99, prácticamente 10. Sí, bueno, prácticamente sería 10. Lo que a mí me parece curioso es que, bueno, más que un sumador, bueno, es un multiplicador, multiplica por 2, pero bueno, no hay que olvidar que la multiplicación es de hecho una suma, una adición. Lo que sí me parece curioso es esta señal alterna que se le agrega, ya que trabajando los 50 milivolts, o sea, el volt de pico a pico, un voltio de pico a pico, pues aparentemente no está haciendo nada, pero yo he estado pues probando, y si le agrego a esto, no sé, 200 voltios, pues lo que nos estarías agregando como cada cierto tiempo un milivolt a la suma, como se puede llegar a apreciar aquí, que podemos ver, eventualmente va a ir subiendo. Entonces, bueno, me quedó un poco esa duda, pero se entiende a fines prácticos que este sumador prácticamente lo que está haciendo es multiplicando los valores. También se nos pide que subamos esta batería hasta que nos dé un valor que no tenga sentido. Pues en este caso podemos ir comprobando que ya cuando sobrepasas cierto voltaje, es decir, cuando lo saturas, pues ya no te va a dar un valor real. Por lo menos en este caso, recordemos que anteriormente habíamos visto que un amplificador no podía dar más voltaje del que recibía, pues tendríamos prácticamente 7 como nuestro valor máximo, ya que si nos vamos a 8, pues nos quedamos en 15, lo que se saldría pues de ese multiplicador por 2 que vendríamos haciendo. Podemos probar de nuevo con 9 y nos daremos cuenta que nos quedaremos estancados en 14.9, prácticamente 15.
Y bueno, me parece curioso, no puedo todavía determinar qué función cumple esta onda sinusoidal, pero sí me gustó el ver cómo se podía multiplicar a través de un transistor operacional. Ahora, hablemos sobre el transistor operacional como un derivador. Pues bueno, en este caso se nos pide inyectar una onda triangular. ¿Cómo podemos saber una onda triangular? Pues básicamente encontraríamos su derivada viendo cómo modifica la onda al momento de los picos, reduciéndose, y luego en la parte negativa al momento de subir. También se nos pide que en este caso calcular la derivada de una función triangular es un poco más compleja, pero podemos anotar el funcionamiento claramente a través de la onda sinusoidal. A través de una onda sinusoidal es mucho más práctico verlo, ya que sabemos que la derivada del seno pues es el menos coseno, y en este caso pues agregándole un pequeño factor en desplazamiento de tiempo, y se ve claramente al momento de observar esta onda. También, bueno, a mí me parece curioso también verlo, pero en este caso habría que reducir un poco la escala del osciloscopio para determinarlo. En una onda cuadrada, pues sabemos que en una onda cuadrada pues su derivada pues sería como una cadena de picos, porque bueno, sabemos que la derivada en este punto teóricamente para una onda cuadrada, la subida pues tendría una pendiente infinita, y ya en el punto plano pues todos sabemos que la derivada de una constante pues es cero, entonces se debería hacer cero, y podemos notar cómo sube vigorosamente y luego busca volver a cero. Y bueno, ahora continuemos con la siguiente parte, que sería el amplificador como integrador. Bueno, ahora hablemos sobre el amplificador operacional como un integrador. Para este caso, bueno, pues se nos pide con un capacitor de 100 nanofaradios, pues se nos pide calcular la resistencia de igual forma a la anterior. Aquí me gustaría hacer un poco de feedback directamente hacia usted, la profesora, y es que pese a que en otras materias teóricas pues se nos enseñó a cómo calcular ciertos valores, ya por ejemplo en estos casos de diseño de amplificadores operacionales como integradores de Ivaro, para mí es primera vez que lo veo. No lo había visto antes de esta práctica, y pese a que sí logro entender cómo funciona, cuál es el fundamento matemático detrás de él, por lo menos a la hora de calcular resistencias y en términos de frecuencias y todo eso, pues se me ha hecho bastante complicado, y no le voy a mentir, básicamente en este caso, cuando se nos piden criterios de diseño para esto, lo he hecho más que nada a prueba y error por el tema de las especificaciones que se nos pueden. Pero bueno, ahora centrémonos en cómo trabaja. Pues bueno, si antes trabajábamos el derivador con un capacitor, donde iría la resistencia y una resistencia, un capacitor en donde iría nuestra resistencia 1 y una resistencia pues donde naturalmente va la resistencia de retroalimentación. En este caso sería al revés, tendríamos nuestra resistencia donde normalmente la tendríamos, y en nuestra resistencia de retroalimentación tendríamos el capacitor. Me parece bien curioso, ya que sabemos que la inversa de una integral es la derivada de una integral, pues sería como su operación inversa. Pues es curioso que al cambiar de posición dos componentes pues podemos obtener un resultado tal cual inverso. En este caso estamos trabajando con un voltaje de pico a pico de 1 voltio y una frecuencia de 1 kilohercio. Y podemos notar pues naturalmente la derivada en este caso de la onda cuadrada.
La onda cuadrada conocemos que es podemos conocer, ya sabemos previamente que la derivada, la integral de una onda cuadrada pues es una onda triangular, lo cual se ve claramente en este caso. Pero ¿qué sucede si lo cambiamos a una onda sinusoidal? Pues bueno, que obtendríamos en este caso sería, pues, como ya conocemos, la integral del seno, pues sería menos el coseno. Y bueno, básicamente ya aquí veríamos el pequeño desfase que hay entre la onda, demostrando así cómo funciona la integral. Me gusta también visualizarlo como esta onda, pues en este caso de la triangular desconozco cuál sería su valor teórico, pero me agrada el cómo se representa la función que sería como el diente de sierra, básicamente como unas pequeñas parábolas, que donde básicamente nos indica el pico, la caída y luego de nuevo el pico en el voltaje. Y bueno, esto fue todo. Gracias.